Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo Infante y nos hemos abocado a una serie de pláticas, sobre todo dirigidas a los más jóvenes, a nuestros y otros estudiantes de bachillerato, sobre temas de los que hablamos todos los días, de los que oímos noticias, de los que leemos en los periódicos, pero que realmente a veces no sabemos de dónde salieron. Y, por ejemplo, estamos hablando de la democracia. ¿Sí? Bueno, el pasado video, la pasada plática que tuvimos juntos, la charla que tuvimos, hablamos de Dracón. Dracón es un hombre que hizo sus reformas aproximadamente en el año 621 a.C. Ya había habido otros reformadores. Hablamos de Seleuco de Locri, que estaba por allá en Sicilia, en la Magna Grecia, y hablamos de algunos otros que en otras ciudades de Grecia también hicieron reformas, pero Dracón va a ser muy importante porque es en Atenas, y su sistema resultó muy drástico, muy duro, muy sanguinario, porque había condenas de muerte por casi cualquier cosa. Y entonces no es bien aceptado, incluso por el pueblo llano no es bien aceptado. Y entonces se convoca a otro hombre muy importante, a otro arconte, que venga a reformar lo que dejó Dracón. Este hombre se llamaba Solón de Atenas. Y en el año 594 antes de Cristo desarrolla una serie de leyes en lo que primero hace, quizás es una de las cosas más importantes, es que termina con la esclavitud por deudas. Porque resulta que los aristócratas, los dueños de predios, los constructores de barcos, que eran los ricachones, eran los que tenían el recurso y los que eran favorecidos, pues cuando la gente tenía necesidad, sí, le facilitaban dinero, pero si no lo pagaba con su libertad. Y esto es una de las primeras cosas que se acaban con el Código Legal de Solón. No puede haber esclavitud por una deuda. Habrá otras formas de pagar, incluso a veces que la deuda se condona porque es injusto lo que se ha hecho, es injusta la forma en que se ha cargado esa deuda. Entonces, él anula ese tipo de penalidad por deudas. Esa es una de las primeras cosas que hace. Pero ¿quién era este Solón? ¿De dónde sale? Bueno, pues Solón es un hombre muy valiente. Es un hombre que, siendo muy joven, lucha por Atenas. Hay unas guerras que se llaman las guerras médicas, y no porque se pelearan los médicos con las enfermeras o los médicos con sus clientes, sino que en Grecia a los persas se les decía medos. Entonces, estas guerras con los persas eran las guerras médicas, que por lo menos hubo 3 versiones de las guerras médicas. Agraciadamente siempre salieron ganadores los griegos. Participa en estas guerras médicas. Él es un joven que va y lucha para defender su ciudad. Pero además de esto, no es un hombre pendenciero, a pesar de que va y se incorpora a la milicia, no es un hombre pendenciero, no, es un poeta. El tipo es un poeta, es un intelectual, escribe poesía. Pero además se involucra en las luchas sociales de su ciudad. Por eso es que
hay un momento en que el conglomerado que se reunía para escoger quién iba a poder hacer y transformar las cosas. Fíjense qué interesante. Ese conglomerado se llamaba eclesía y era una reunión de todos aquellos que estaban interesados en este determinado tema. Es decir, los ciudadanos iban y se juntaban en esta reunión que era la eclesía. De ahí viene el término iglesia, es decir, las gentes que van a un templo a una determinada actividad. Eso, en realidad la iglesia la constituye la gente, no el templo, no la construcción que se constituye en templo. No, la eclesía son los asistentes. En este caso, esta eclesía escoge como arconte a Solón. Y Solón hace una serie de leyes, la más importante es la que ya comentamos, pero no es la única. Ahora, ¿qué sucedía? Él también quería, hay una cosa que preserva de Dracón, los castigos por homicidio. ¿Por qué? Porque los castigos por homicidio eran necesarios, que fueran drásticos, para evitar las venganzas de familia. Es decir, mataste a mi hermano, mataste a mi padre, mataste a mi hijo, y entonces ahora yo voy y mato a uno de tu casa, y entonces uno de tu casa viene y mata a otro de la mía, o viene y me mata a mí, y entonces era el cuento de nunca acabar. Nosotros en Guerrero sabemos mucho de eso, de esas venganzas que nunca acaban, ¿no? Para acabar con esas venganzas había que ser drástico. El homicidio era sancionado y resuelto por las leyes, por el gobierno. Por eso tenían una frase que decía: las leyes son el rey. Es decir, las leyes gobiernan. Porque era una forma de terminar con ese tipo de cosas, así como se terminaba con los abusos con los que habían pedido un préstamo. Solón, para organizar la sociedad, lo hace, él le llama tribus, pero organiza la sociedad en cuanto a cuánto es la renta que producen determinada familia, determinada personaje. Entonces, bueno, pues hay unos que producen mucho aceite, mucho vino, que llegan a tener muchas cabras, que, en fin, que producen barcos. Entonces, bueno, estos están en una clase. Luego, el hecho es que termina teniendo como cuatro clases diferentes, lo cual, pues obviamente, en el día de hoy no tiene cabida en lo que nosotros llamamos democracia. Pero en ese momento, pues era una forma de organizar la sociedad. Solón va a ser un hombre que va a tratar de hacer el bien, pero no quedan satisfechos todos. Otra vez. No es el descontento como el que se tuvo con Dracón, pero no hay todavía un consenso en el sentido de apoyar totalmente las leyes de Solón. Y lo peor es que hay un interludio ahí, un paréntesis, en donde llega un tipo que era habilísimo y que se vuelve un tirano. Ahora, el sentido de tirano, la palabra tirano, no era lo mismo entre los griegos que entre nosotros. O sea, un tirano era un cargo, sí, incuestionable, de un hombre de un poder omnímodo, pero era un cargo. Bueno, entonces, al no tener profundización, aceptación social suficiente de las leyes de Solón, pues llega un tipo que es genial. El tipo lo que hace, ¿no? Llega
y lleva a una mujer que dice que es la diosa Atenea y lo presenta como el candidato que ella ha escogido para Atenas. Pues ya acuérdense que Atenas se llama Atenas por la diosa Atenea, la reina, la diosa de la sabiduría. Entonces él lo presenta y este cuate se llamaba Pisístrato. Este Pisístrato se vuelve un tirano, pero no es tonto, no es tonto. Promueve la iniciativa comercial, hace que en Atenas haya trabajo, es duro, pero no demasiado, y durante un buen rato los atenienses pasan a tener una suerte de dictadura con Pisístrato, que era muy vivo, pero como buen político, o como mal político más bien, era muy abusivo, porque cuando él ya deja el poder, se lo deja a sus hijos. Y bueno, pues él no era un rey, ¿verdad? Y además en Atenas no se aceptaba ese tipo de cosas. Entonces, vamos a parar hoy aquí con esta paréntesis de Pisístrato. Y la próxima semana vamos a hablar de otros dos reformadores muy importantes. Los más importantes, ahora sí, los más definitivos: Clístenes y Pericles. Por hoy les doy las gracias por su atención. Ojalá quieran ustedes meterse a su computadora, a su teléfono, a un libro de historia y meterse a buscar qué pasó en Grecia, cómo nació la democracia. A mí me llenaría de satisfacción que ustedes hicieran eso. Y que nos critiquen y que nos escriban, nos digan: oiga, usted dice puras tonterías. Oiga, usted no me gusta cómo dice las cosas. Aunque sea una plática, no me gusta lo que dice. Y si le gusta, pues qué bueno, me voy a sentir muy feliz. Yo y mis compañeros de equipo nos vamos a sentir muy felices. Muchas gracias y nos vemos la próxima.